Señor devuelve la vida. Una noche de septiembre me encontraba llorando por las mismas cosas que había llorado hace casi un año atrás. Había intentado todo para sentirme mejor, pero no había logrado nada. Una ocasión, leyendo la Biblia, me encontré con el libro de Ezequiel, capítulo 37. El título de ese capítulo decía Visión simbólica de la restauración de Israel, y la palabra que hizo resonar mi cabeza fue la palabra restauración. Sentí que era una palabra para mí. Cuando nuestros cónyuges se van de casa, sentimos un vacío enorme. Nos sentimos destruidas, nos preguntamos una y mil veces qué fue lo que pasó, repetimos la última conversación una y otra vez y seguimos sin comprender. Puede ser por mucho o poco tiempo, hasta que entonces sentimos la mano de Dios. La mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me hizo salir por medio de su Espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Parece un panorama desolador. Imaginen estar frente a algo así, mirar huesos por todas partes a nuestro alrededor, como si no hubiera esperanza. ¿Qué ves cuando miras tu vida en este momento? Recuerdo cuando me separé. Lloraba por todas partes, en cada momento, no tenía deseos de hacer nada. Para mí era el fin. Mi esposo había dejado de ser lo que era cuando nos casamos y todos los planes que tenía para nuestra vida se esfumaron. Mirar hacia adelante era desalentador. Quizá eso sintió Ezequiel a ver ese panorama. Pero entonces Dios le pregunta en el versículo 3: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Respondí: Señor, tú lo sabes. Me parece una sabia respuesta. ¿Creen que sería fácil responder sí ante ese panorama? ¿O quizá responder no sabiendo que Dios es quien te lo pregunta? Les invito a que se cuestionen lo mismo sobre su matrimonio. ¿Podrá su matrimonio revivir? Yo me hice esa pregunta después de muchos meses de sentirme mal. Si podemos hacernos esa pregunta, quiere decir que esto no tiene por qué ser permanente. Eso es algo que solo Dios sabe. Señor, tú lo sabes. Me dijo: profetiza con respecto a estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Dios tiene toda la autoridad sobre todas las circunstancias de nuestra vida, pero debemos empezar a creerlo y no solo creerlo, sino debemos empezar a decirlo. Dejar de creer que esta circunstancia de nuestra vida será permanente y empecemos a creer que Dios y solo Dios puede cambiarla. Esto dice el Señor a estos huesos: haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Dios le dice a Ezequiel que profetice con esas palabras. Y en las palabras dice que el Señor lo hará. Es Él quien transforma las circunstancias, no Ezequiel. Dios. Dios es quien transformará nuestra circunstancia, nuestro matrimonio. Y aunque Dios puede hacerlo en cualquier momento, le dice a Ezequiel que profetice. Él ya sabe que va a hacerlo, pero quiere que Ezequiel lo diga. De la misma forma, quiere que nosotros tengamos un papel en la restauración de nuestro matrimonio. Dios sabe que nuestro matrimonio será restaurado, pero quiere que nosotros lo digamos. Quiere que lo creamos, que lo pidamos. Pondré en ustedes nervios. Haré que brote en ustedes la carne y extenderé en ustedes la piel. Colocaré en ustedes un espíritu y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Y es ahí donde encontramos la restauración. Esos huesos estaban secos y entonces les dice que hará que les brote carne y piel y que además les colocará un espíritu. Nuestro matrimonio puede parecer roto o desolador, como esos huesos,
al principio, pero Dios lo restaurará como algo nuevo. Nuestros cónyuges volverán renovados y Dios nos pide que le creamos y que seamos obedientes. Como Ezequiel. Hice según lo que se me había ordenado. Y sigue diciendo el versículo. Mientras profetizaba, se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros. Pareciera que no pasa nada, pero nuestra oración de fe tiene un efecto en la situación. No lo vemos, pero pasa. Nuestros cónyuges comienzan a ser tocados, se produce una agitación en su vida que los hace querer acercarse de nuevo. Es el principio de la restauración, pero al igual que describe aquí, es un proceso que requiere de tiempo. Miré cómo se cubrían de nervios, brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu. Dirás al espíritu, esto dice el Señor. Espíritu, ven desde los 4 vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Dios no solo quiere devolvernos nuestro matrimonio de manera superficial, sino que además quiere poner en nosotros un espíritu. Dios nos llama a ser partícipes en la restauración de nuestro matrimonio, a que oremos creyendo que lo recibiremos, a creer que ya lo tenemos, esperar que Él lo haga porque solo Él puede hacerlo. Profeticé según la orden que había recibido, y el Espíritu entró en ellos. Recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande, inmensa. Hagamos lo que Dios nos pide. Oremos por nuestro matrimonio. Creamos que puede ser rescatado, revivido, restaurado. Y como Ezequiel, seamos obedientes a Dios, que no solo quiere transformar nuestro matrimonio, sino a nosotros mismos. Solo Dios tiene ese poder, y Él nos ha dado lo que necesitamos para esto. Dependemos de Él. Es el Señor el que devuelve la vida.